nos van a mandar los primeros mensajes dentro de 100 años, cuando esta generación sean bisabuelos, estos pequeñitos, ¿verdad? Vamos a recibir, estamos mandando unos aparatos que se colocan en los satélites o en los cometas y nos mandan unas imágenes que estamos viendo aquí mientras estamos comiendo al mediodía, a través del televisor, ¿verdad? Reflexionen a sus padres y a sus abuelos, ¿verdad? ¿Qué es el futuro? La era tecnológica. Y por otro lado, estamos intentando en el otro gran campo científico que se está llevando muchísimo dinero, en la neurobiología. Intentar ver por qué y cómo pensamos para conseguir adivinar el pensamiento de un enemigo y poderle atacarle mejor. Porque toda la cantidad de dinero que invertimos básicamente va primero a los efectos militares, de dominar al hombre sobre el hombre, y luego viene la aplicación. Los ordenadores se descubrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando intentaban buscar la información de que lo tienen los rusos. Y hoy en día cualquiera de ustedes tiene aquí un ordenador y y se puede coger toda la información que quieran, y por ejemplo un Skype, y no digamos lo que van a ver esto, lo que va a ver eso va a ser increíble. Ni siquiera 100 años. Fíjense, ustedes han visto las ceibas, estos son los famosos ficus. La higuera, el ficus, el laurel de Indias es un ficus, pero el ficus básico es el ficus del que nos alimentamos. Ficus carica, que es la higuera. La higuera que nos da las brevas y los higos, y que además durante muchísimo tiempo fue uno de los alimentos que la gente conservaba secos. No había nevera y había que tener hidratos de carbono garantizados. Entonces se secaban los higos, se mantenían, que junto con las almendras, que también se guardaban, eran un elemento básico. O sea, con leche de cabra, con un higo y con almendras se puede vivir. Sí. Se puede cubrir perfectamente las cosas, ¿no? Porque hoy en día el grave problema que tenemos en esta tierra es que estamos consumiendo productos que proceden de largos sitios. El comercio, por ejemplo, aquí en estos momentos con unas manzanas peruanas o unas manzanas que vengan de Colombia, solamente lo que ha costado traerlas hasta aquí ha sido un gasto de energía y de contaminación brutal, huella ecológica. Por eso volvemos a insistir desde que lo que hay que intentar es plantar lo más posible, menos cemento y más agricultura, menos cemento y más agricultura, pero eso no se entiende. Usted toca la economía, tal, ¿y qué? Es lo que hablábamos antes del último árbol, el último pescado. Y luego, ¿para qué te sirve el dinero? ¿Te vas a poder alimentar? Todo lo contrario, te va a dar una diarrea, porque ha pasado por tantas manos ya que no se sabe lo que tiene, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, ¿no? Pues estos son los grandes árboles tropicales de las selvas de Indonesia. Fíjense, estamos ahora en Indonesia. Fíjate por la cantidad de países que hemos pasado menos de 1 kilómetro cuadrado. Y qué barato. O sea, y que la gente lo ignora. Estamos aquí, pues estos son estos portentosos árboles que dan látex y que fue de los primeros que se empleó para tener caucho, con el cual luego ya llegamos a la edad del neumático. Ajá. Y de los cauchos, ¿verdad? Porque son laticíferos. Ven ustedes que cuando se hace una herida sale como una especie de leche, que es el látex. Hay uno de ellos que se llama Ficus elástica, ya lo dice la palabra, elástica, ¿no? Pero sin embargo luego ya el caucho se emplea de otra planta. Son árboles portentosos que desarrollan lo que se llama un sistema de base tabular, estas tablas y esas raíces aéreas que descuelgan, porque en los ambientes tropicales el calor hace que la materia orgánica desaparezca rápidamente, se transforma rápidamente. Y entonces pues no ocurre como en los sitios donde la materia orgánica se queda y se transforma y se forma parte de un suelo fértil y demás, ¿no? Y las plantas van a buscar en las distintas capas los distintos ingredientes que necesitan, ¿no? Y por eso desarrollan este sistema superficial y apoyado muchas veces con raíces aéreas que luego se transforman en apoyos del árbol. Los que hay aquí en el parque, junto con los que están en la Plaza San Francisco, son los más portentosos. No tienen 100 años. Los dos o cuatro que están en la Plaza San Francisco. Lo que pasa es que esos están maltratados. Le han puesto un césped artificial ahí de plástico que es antiestético.
Los perros mean porque no están protegidos, están continuamente haciendo... Los niños he visto yo que van allí también a hacer pipí, las madres llevan ahí a un niño que haga el árbol, haga pipí, y eso es la iglesia, y eso es francamente perjudicial, ¿no? En mi periplo por el mundo, y yo he visitado aproximadamente unos 100 jardines botánicos del mundo, aproximadamente 100, la mayoría en Alemania, pero he estado en muchos, he estado incluso en Asuán, en Egipto, y muchísimo, porque es una obsesión que tengo, ¿no? Entonces, ver un túnel hecho de bambúes, eso no lo he visto nada más que aquí. He visto luego en el Jardín de la Concepción de Málaga un bosque de bambúes, pero no un túnel. ¿Alguien de por aquí ha estado en Málaga y ha estado en el Jardín de la Concepción? ¿Eh? Sí, yo. Sí, precioso, ¿verdad? Sí, pero son verticales, ¿verdad? No es un túnel, ¿verdad? No. Luego, el Jardín de la Concepción es otro jardín impresionante. ¿Usted es malagueño? Sí. ¿De qué parte? ¿De Pedregalejo? Nacido en Marruecos, pero... En el Rincón de la Victoria. El Rincón de la Victoria. Ahí en la Plaza de los Monos. Sí. Por ahí. Ya usted se identificó conmigo, yo es que estoy casado con una malagueña. Me gusta el cachondeo. Me gusta el cachondeo, me gusta. Vale, pues mire, esto no lo hay, yo no lo he visto en ningún sitio. El bambú es una planta muy extraña porque forma parte de la cultura asiática. Es casi como el hierro. Durante muchísimo tiempo el bambú era el hierro en Asia. Yo estuve en Japón y en un jardín botánico llevaban 150 años midiendo los bambúes porque florecen cada 20 años. Se lo toman con tranquilidad. Ahora, son durísimos. O sea, estas cañas, aparte de que tienen la flexibilidad de que durante muchísimo tiempo fueron utilizadas como buenas cañas de pescar, pero tienen un uso tremendo. Ahí hasta incluso casas y palafitos montados en los ríos, montados sobre troncos de bambú. O sea, es como andamio. Es como todo, como andamio. Es el acero vegetal. Es el acero vegetal, ¿verdad? Y bueno, y tiene esto. Yo lo recuerdo porque casualmente yo vivía en el Toscal y en la calle Costa Grijalba vivía un matrimonio que se llamaba don Agustín León Villaverde, que le está dedicado este jardín a él, que era funcionario del Cabildo y violinista, profesor del conservatorio, y su mujer, Maru Jara, era pianista y profesora de música del conservatorio. Y el hijo de ellos es el yerno del, digamos, compositor Joaquín Rodrigo, León Agustín, Agustín León Ara, ¿no? Bueno, y tenía que ir ahí a clase de ellos todos los días, y entonces pasaba por aquí prácticamente durante 10 años de mi vida que estuve yendo ahí a casa de ellos a recibir clases de solfeo y de violín, pasaba por aquí. Y de alguna manera, bueno, pues para mí supone unos recuerdos siempre, y como lo tengo en la memoria, cada vez que veo un bambú y que me meto en un jardín o que veo por un parque, busco a ver si hay algo similar a este, y resulta que el único que hay es este paseo. Y luego el bosque, lo que dice este señor, lo vi en la Constitución. Y fíjense ustedes ahí lo que le dije de las alfombras de flores de las jacarandas. ¿Lo ven claro o no lo ven claro? Es de una claridad meridiana, ¿verdad? Esto pudo haber impresionado, y luego ya la fantasía humana, la de meter los colores, ¿verdad? ¿Por qué? Fue hecha esta plaza que con unos, digamos, mosaicos sevillanos, pues hacen una especie de historia, digamos, de la prehistoria y de la historia de Canarias, más o menos bien. Ha sido vandalizado, pero bueno, cada uno de los asientos tiene algún aspecto de nuestra historia. Pero lo importante es que esta plaza se llama la Plaza del Clima. Y aquí había un globo que se lo llevaron, un globo terráqueo inclinado, que se lo llevaron, forma parte del vandalismo. Que en el año 35 alguien hablara del clima y le dedicara una plaza, es una cosa de una premonición de cerca de 50 o 60 años. Hoy estamos todo el día hablando del clima, el cambio climático y tal y cual, y nos estamos preocupando de lo que puede pasar y para ti para tal. Y sin embargo aquí le dedicaron a este parque personas que hicieron esto aquí, los arquitectos de aquella época, le dedicaron al clima, pusieron ahí una especie de esfera, una esfera inclinada, además, justamente como se encuentra inclinada en este momento. No sé lo de la tortuga, no lo sé por qué fue, y luego alguien diseñó, como pasó con la Plaza de los Patos, una especie de intercambio cultural con la cultura andaluza, digamos, los mosaicos, que son, y eso hace tiempo. Luego,
siempre ha habido intercambios interculturales. La plaza, probablemente orientado, probablemente lo tienes muy bien pensado, el oeste, el sur, el norte, y pues es una buena reflexión, yo no lo había visto, pero vamos, claramente se ve que puede ser así. Ahora, vi un globo terráqueo en acero, eso es, en las viejas fotografías la va ahí. Sácame a ver aquí de la parte trasera de un librito, a ver si encuentro la foto, porque me trajo un libro histórico. Este lo hizo, esta guía es muy antigua, la hizo mi amigo, fíjense que todavía no estaba ni muelle ni nada hecho, pero vamos a ver si por casualidad aparece la foto y la podemos ver. Están los planos, el plano botánico, esta es una joya. Están las plantas, algunas de ellas han desaparecido, pero a ver si por casualidad está aquí, en esta parte que la hizo Mari Carmen Fraga. Este ha desaparecido. Las láminas, las esculturas, pues no la tiene, no la tiene puesta. No, espérate, pónmelo por ver. Muchas gracias. Pues es lo que hay. Ahora vamos a ir por aquí debajo. Ven, este es un espacio nuevo que se hizo, el de los perros, el de los mascotas, que la gente dice que es pequeño. Siempre hay gente que le gusta, siempre hay gente que no está conforme, ¿no? Una pepita hedionda y haberla puesto en el colegio para ver el mal olor que se desprende de la pepita hedionda. Levanten la mano los que han hecho la experiencia. No hay nada más que uno y dos. Este es el árbol que la da. La cedrela odorata, cubano, usted que habla. De aquí sacan los cubanos la madera para hacer las cajas de puro. Por eso se llama cedrela odorata. Cedrela odorata. Y ahí hay unos frutitos que son unas pepitas hediondas. Caja de... Ustedes luego... No, eso hay que hacerlo de la siguiente manera, tiene un truco. El truco es el siguiente, es que con un poco más fresca, ¿no? Porque el tema es el siguiente, a ver si lo podemos hacer. Hay que machacarla con el pie o con la mano, ¿eh? Vamos a intentar machacarla. No, eso está... no, mira, sí. Y ahora nos vamos a echar un escupitajo. A ver si funciona. Entonces, en la saliva tiene una sustancia que es un fermento que separa los azúcares del resto de la glucosa, el glucósido, ¿verdad? Hay una azúcar que se llama amilasa. La amilasa está aquí, que es lo que primero cuando nos metemos la comida en la boca y empezamos a masticar, estamos ya empezando a predigerir la sustancia, sobre todo los hidratos de carbono. Y luego ya una vez que están triturados, bajan triturados al estómago, donde ahí las peptidasas y demás funcionan. Pero normalmente la amilasa separa a la glicón. No, todavía no está funcionando, yo no sé si le está. Yo no quiero. Está seca, igual. Vamos a darlo. La de El niño si no huele. Esto es un medio bolsillo. A ver. Huele mal, huele mal. Pásalo para que la gente te huela. Es un maestro, Lleva su bolsillo. Son buenos, Huele a pelo, ¿verdad? Pues muy bien, ya aprendí, ya he merecido el paseo para ti. El balo cuando lo... También huele mal, ¿no? Bien, pues en vez de irnos por aquí vamos a meternos por otro camino para ir hacia el Gran Rey. Es típicamente unas hojas como distintas, ¿no? Llama la atención es una palmera. Palmera. Sí, su nombre es Cariota urens. Debe ser que pica cuando la usa, porque todo lo que es urens. Y aquí tienen ustedes todavía un flamboyán cargado de sus legumbres. Son las legumbres más grandes que existen en la naturaleza, en la familia de las leguminosas. Hablábamos antes de la importancia que tenían las gramíneas y sin embargo pues la segunda familia de la que nos alimentamos mucho, sobre todo de nuestras proteínas, son las leguminosas. O sea que fíjense ustedes, pues las judías, las habichuelas, los garbanzos, las lentejas, o sea, toda una serie de productos que están en una vaina en esta casa, y esta es la vaina más grande del flamboyán, que
El único uso que yo le conozco es determinadas orquestas lo emplean como uso de percusión, o sea, una especie de maraca. Las semillas están ahí y tienen un sonidito que es armónica. En el caso suyo, el mero hecho de indicar que el cambio climático está funcionando es el siguiente. Yo la primera vez que fui a Málaga fue en el año 50, en el 56 del siglo pasado. Había entonces barco directo de aquí a Málaga. Y luego era Tenerife, Cádiz, Málaga, Barcelona, transmediterránea. Y entonces no habían en Málaga ni dragos ni flamboyanes. Y hace 4 años que yo he empezado a ver flamboyanes en Málaga, y Asensi, que era el profesor de botánica de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Ciencias, me decía, chicos, hemos intentado, digamos, sembrarlos y no salen. Pues yo ya los he visto sembrados y con frutos, justamente ahí al final en el parque de Málaga, casi llegando a donde está la Diputación. Ahí hay unos dragos canarios viejos y hay jacarandas, y he visto un flamboyán por primera vez. Lo que pasa es que no fructifican. Eso significa que no es el mismo. Lo que pasa es que hace demasiado frío todavía en el invierno en Málaga. El clima de Málaga es muy parecido al de la laguna. Lo que pasa es que los veranos son más calurosos por el famoso terral que tienen ustedes, que eso nosotros no lo tenemos aquí, el terral, ¿no? Y entonces, pues ya se están dando. ¿Qué significa eso? De que el clima se ha ido dulcificando. Yo antes, por ejemplo, no veía dragos en Málaga, y hoy en día en cualquier jardín hay un drago. Y pinos canarios, a los hay también, por ejemplo, yo en muchísimos sitios, en campos de golf y demás. O sea que lentamente va subiendo el clima, se va tropicalizando un poco más como consecuencia de que estamos en una fase cálida, y eso se denota porque algunas especies, por ejemplo, el flamboyán apenas se da en la laguna, solo hay uno, y metido además en la escuela de magisterio, ahí cerca de donde está el cuadrilátero, muy pegadita al sol, o una jacaranda media esmirriada y que no ha florecido todavía. Eso pasa porque en Granada, que hoy día ya hay un montón, se cultiva mucho las frutas subtropicales. Antes no, hace 60 años eso, pero es en Almuñécar, en lo que llaman ellos la costa tropical, las chirimoyas, que son buenísimas. Una cantidad que no veas. Claro. Una cantidad. Tamarindus indica. También le dediqué yo al tamarindo una página en el diario Aviso, pero no sé por qué ha pasado con él. Este árbol estaba aquí justamente cuando en este entorno había una era. Y la información la saqué de un autor que se llama Marco Dabó, tinerfeño, que hizo una vez, digamos, un pregón de los juegos de la 7 de mayo, y que lo situaba aquí. Y el otro día, cuando proyecté una diapositiva que encontré en donde el parque no era sino simplemente todavía campos de cultivo, una casa de medianero aquí, y la era también, estaba representado este árbol, que lo respetaron. Luego este árbol es centenario, sin ninguna duda. Centenario de muchos años, o sea, probablemente de 120, 130 o 140 años o más. Y el otro tamarindo que a mí me gusta muchísimo es el que está en Valle Seco. Al entrar en Valle Seco, hay enfrente de las antiguas, ante las ruinas de las fábricas de salazón de pescado, donde jareaban el pescado en aquella época. Aquella era una época de que Santa Cruz era, desde un punto de vista de contaminación de olores, terrible, porque en Valle Seco jareaban el pescado, y cuando soplaba la licia nos traía el olor podrido del pescado de Santa Cruz. Luego, la parte donde hoy día están las piscinas de César Manrique y toda aquella zona, era el lazareto y el basurero, y había una fábrica de industrias químicas allí que también desapareció, y ahí el olor de la basura que se depositaba a medida que iba también llegaba. Y luego la refinería al principio era horrible. Cuando venía el tiempo sur se metían los humos negros que llegaban hasta aquí y se paraban ahí en los montes. Era espantosa la contaminación. Y lo que se ha ganado en estos momentos es que hoy en día se tiene ya de alguna manera una especie de aire más limpio, muchísimo más limpio. La refinería ya no ha bajado el nivel, o sea que también ha bajado el mal nivel de la depuradora de agua, aunque están tirando el agua sin depurar al mar, que eso no es nada bueno, no es nada bueno. Eso es uno de los grandes problemas ambientales que tenemos, que somos muchos, no estamos depurando las aguas y las estamos tirando al mar, y la Unión Europea nos multa por eso, nos está multando ya. O sea, lo que pasa es que son cosas que no se cuentan.
Pero es así, o sea, de muchísimos de los problemas ambientales no resueltos porque pensamos en otras cosas. Y en otros sitios no pensamos tanto en darle más calidad de la posible, digamos, a nuestros competidores. Bien, y este es el Tamarindus indica. Yo recuerdo de niño cuando habían carritos, ustedes recuerdan por aquí que habían carritos que se vendían chucherías y que una de las chucherías que se vendía allí en el carrito del abuelo, donde está la palmera, eran tamarindos, eran regalí, que aquí se llama se decía regalía, no regalí como se llama en ese, se dice regalía, y también se ponían algarrobo, o sea, para poderlos masticar, que era un alimento extraordinario, aunque el algarrobo aquí, en el algarrobo se obtuvo durante muchísimo tiempo una harina que se llamaba algarrosina, que significaba para frenar las diarreas de las distintas disenterías que se padecían. Se tomaba eso para poder de alguna manera frenar lo que entonces era muy frecuente. Comíamos tantas cosas contaminadas que nos cogíamos una diarrea. Piensen ustedes de que estos niños no sabrán nunca lo que es una tosferina, ni lo que es un sarampión, ni lo que es muchísimas cosas, ni una polio, por ejemplo. De esto no lo sabrán nada, para nada. Y nosotros padecimos todo eso. Sí, verdad. Y tifus más de uno. Aquí tifus estaba a la orden del día. Y sífilis, y muchas cosas que prácticamente están o controladas o desaparecidas, pues han pasado con el progreso. Y a pesar de todo hay gente que no cree en las vacunas. Pero claro, las posibilidades de que el pensamiento humano es tan diverso que, bueno, pero es así. O sea que ese es el tema. Bueno, aquí solemos terminar, pero vamos caminando hacia allá otra vez y vamos paseando y todavía quemamos un cuarto de hora más. ¿No te parece? ¿Sí? ¿Ha sido cansada la cosa o no ha sido cansada? No, genial, muy bien, muy interesante.